¿Quién ayudó a la conquista de México? De muchas ruras resultó también una mujer, la Malinche o Doña María, que Cortés había recibido por parte de algunos amistosos indígenas de la zona costera, transformada en su amante. Malinche sirvió a Cortés como intérprete y consejera política de su localidad de conocedora de la mantabilidad indígena mesoamericana. ¿Qué pasó el 18 de noviembre? El 18 de noviembre de 1519, Hernán Cortés entró por primera vez a la ciudad Islas de México, Tenochtitlán, en compañía de 550 europeos y aproximadamente 6,000 soldados tlaxcaltecas, cholultecas, huexotzincas y totonacas. La conquista de Tenochtitlan, la capital del Imperio Mexica, fue un proceso que se desarrolló entre 1519 y 1521, encabezada por Hernán Cortés. La expedición española comenzó en 1519 cuando Cortés llegó a la costa de México. Alianzas. Cortés forjó alianzas con pueblos indígenas que eran enemigos de los mexicas, como los tlaxcaltecas. Estas alianzas fueron cruciales para el avance hacia Tenochtitlan. Llegada a Tenochtitlan. En noviembre de 1519, Cortés y sus tropas llegaron a la ciudad donde fueron recibidos por el emperador Moctezuma II. Al principio los españoles fueron tratados como deidades, lo que les permitió establecer un control temporal. Conflictos. Las tensiones aumentaron y tras la captura de Moctezuma los españoles sufrieron un revés conocido como la Noche Triste en 1520, donde muchos de sus hombres fueron muertos y tuvieron que retirarse. Reorganización. Tras el reagrupamiento y con refuerzos, Cortés regresó a Tenochtitlan en 1521. Utilizó tácticas de guerra de asedio, bloqueando el acceso a la ciudad y cortando el suministro de agua. Caída de Tenochtitlan. La ciudad fue finalmente tomada el 13 de agosto de 1521 tras un intenso asedio. La resistencia mexica fue feroz, pero las enfermedades y la falta de recursos mermaron su capacidad. La caída de Tenochtitlan marcó el inicio de la colonización española en México y el desmantelamiento del Imperio Mexica. La conquista de Tenochtitlán es uno de los eventos más significativos en la historia de América y marcó el inicio de la colonización española en el continente. A continuación, se presenta una investigación sobre este acontecimiento. Contexto histórico. Imperio Mexica. Tenochtitlán, fundada en 1325, era la capital del Imperio Mexica, azteca, ubicado en una isla del lago de Texcoco, en el actual México. Era una ciudad próspera y bien organizada, con una compleja estructura política y social. Llegada de Cortés. Hernán Cortés llegó a las costas de México en 1519 con un pequeño contingente de soldados, buscando riquezas y la evangelización de los pueblos indígenas. Alianzas estratégicas. Malinche. Una figura clave fue la Malinche, Malintzin, una mujer indígena que actuó como intérprete, consejera y amante de Cortés. Su conocimiento de las lenguas indígenas y su entendimiento cultural facilitaron las alianzas con tribus que eran enemigas de los mexicas, como los tlaxcaltecas. Formación de alianzas. Cortés formó alianzas con varios pueblos indígenas descontentos con el dominio mexica. Estas alianzas fueron cruciales para fortalecer su ejército y obtener información. La marcha hacia Tenochtitlán. Avance. Cortés y su ejército marcharon hacia Tenochtitlán, enfrentándose a diversas resistencias y utilizando tácticas militares avanzadas para la época, como el uso de armas de fuego y caballos. Entrada a Tenochtitlán. En noviembre de 1519, Cortés y sus aliados indígenas fueron recibidos en Tenochtitlán por el emperador Moctezuma II, quien inicialmente lo consideró un dios.
La caída de Tenochtitlán. Prisión de Moctezuma. Cortés tomó prisionero a Moctezuma, lo que causó tensiones y conflictos en la ciudad. La Noche Triste. En 1520, tras la muerte de Moctezuma y un levantamiento indígena, los españoles sufrieron una derrota significativa al intentar escapar de la ciudad, resultando en numerosas bajas. Sitio de Tenochtitlán. En 1521, Cortés regresó con refuerzos y, tras un prolongado asedio que duró varios meses, finalmente logró conquistar Tenochtitlán. La ciudad fue devastada y su población sufrió grandes pérdidas. Consecuencias. Destrucción de la civilización mexica. La caída de Tenochtitlán significó el colapso del imperio mexica y la pérdida de su cultura, religión y estructura política. Colonización española. La conquista marcó el inicio de la colonización española en México, estableciendo un nuevo orden colonial que tuvo profundas repercusiones en la historia de América. Impacto demográfico. La llegada de los españoles trajo consigo enfermedades como la viruela, que causaron una drástica disminución de la población indígena. Reflexiones finales. La conquista de Tenochtitlán es un símbolo del encuentro entre dos mundos, el europeo y el indígena. Este evento no solo cambió el rumbo de la historia de México, sino también de toda América, dando lugar a un proceso de mestizaje y transformación cultural que perdura hasta la actualidad. Estudiar este acontecimiento es fundamental para comprender los orígenes de las sociedades latinoamericanas contemporáneas. 1519 a 1521 Conquistador Hernán Cortés. Aliados tlaxcaltecas, cholultecas, huejotzincas y totonacas. Captura 13 de agosto de 1521. Tras un sitio de 75 días. Resultado: Cuauhtémoc, el último tlatoani mexica, entregó la ciudad a los españoles. Factores que favorecieron a la conquista española. La reconquista española. La religión, armamento, el caballo y otros animales. Tecnología, recursos humanos, la escritura, las enfermedades.